Fíjense que esa imagen la podemos interpretar de dos maneras, ya sea desde un lado hacia el otro o viceversa. Podemos pensar, o podremos hablar hoy, de que quizás alrededor nuestro hay enemigos y que son tan cercanos que son íntimos, ¿no? Íntimo significa algo cercano, algo exclusivo, algo de más confianza. Pero también lo podremos encarar al revés, del hecho de que nosotros podemos hacer íntimos a nuestros enemigos, que por ahí un poquito es como viene. Vamos a buscar en Mateo, capítulo 5. El Señor Jesús, después de elegir a algunos de sus discípulos, ya había ganado gran fama en la región. Y dice que todas las personas le traían a él los lunáticos, los enfermos, los atormentados, los endemoniados, los paralíticos, y el Señor Jesús los sanaba. Por todo eso le seguían un montón de personas, imagínense. Le seguían de Galilea, de Decápolis, ¿se acuerdan? Esas 10 ciudades donde el endemoniado de Garadeno después fue y contó todas las bondades, todas las cosas buenas que el Señor había hecho con él. De Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Todo eso seguían a Jesús. Entonces en un momento el Señor se da cuenta que toda esta gente le estaba siguiendo y dijo, es una buena oportunidad para dar uno de los sermones más famosos. ¿Cuál fue? El sermón del monte. Entonces agarró y se subió al monte. Dice que sus discípulos fueron con él y ahí les empezó a enseñar estas cosas que vamos a ver ahora. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense que, bueno, el sermón entero es muy rico, pero esta porción es bastante, creo yo, fácil de entender, pero dificilísimo de practicar. En otras palabras, el Señor les está diciendo, yo he venido a este mundo, a esta tierra, para cambiar las cosas. O sea, no he venido para que todo siga como antes. Hay un nuevo paradigma, hay una nueva manera de hacer las cosas. Fíjense que 2 veces dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo. O sea, desde ahora va a ser diferente. Después volvió a decir en el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, o sea, acá las cosas, si son mis discípulos, si ustedes dicen que son hijos de Dios, que son mis seguidores, las cosas se van a hacer diferentes. O por lo menos ustedes van a tener que evidenciar estas señales. Hoy veía un reel de una chica que ponía, y es un meme que es muy conocido, ustedes lo deben haber visto, que dice, no sé, por ejemplo, cuando me gane la lotería no diré nada, pero habrá señales. ¿Ah? Después dice, cuando me vaya de vacaciones no diré nada, pero habrá señales. Y pone una foto capaz, ¿viste? Ese es un meme muy conocido. Yo digo, cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, cuando nosotros somos hijos de Dios, no diremos nada, pero habrá señales. Tiene que haber señales que realmente somos seguidores de Cristo. Entonces yo, en base a esta lectura que tuvimos, quiero que veamos 5 señales que realmente, sin decir nada, deben evidenciar que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Fíjense, señal 1. Vamos a volver a leer del versículo 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y vamos a leer hasta el 42. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, yo le pondría entre comillas casi, ¿no? El prestado ese, no se lo rehuses. Fíjense, primer punto o primer señal o primera enseñanza de Jesús, un nuevo estándar de conducta. Si vos ahora sos un cristiano, si yo digo que soy cristiano, que yo soy seguidor de Jesús, fíjense que recién dijimos que el Señor se sentó en el monte a decir esto cuando muchos le seguían. Si realmente decimos que somos cristianos, tenemos que tener un nuevo estándar de conducta. No podemos seguir viviendo como veníamos viviendo. El Señor para eso vino, no para que siga todo igual, sino para hacer un cambio en nuestra vida, un cambio de conducta. Yo me pregunto cuántas veces yo he sido capaz de no utilizar la ley del talión, esto ojo por ojo y diente por diente, sino de poner la otra mejilla. ¿Cuántas veces hemos sido capaces de hacer eso? Vamos andando en el auto y alguien pasa y nos encierra. ¿Qué pasa? Cuando llega a la otra esquina, ¡wow!, nosotros le encerramos la misma o peor. Y así. O alguien, hasta mismo nuestro mismo esposo, nos dice algo y ya el retruque es como parecido o peor. O nuestro hijo o el cliente. Nosotros tendemos, digo por generalizar, ¿no?, siempre utilizar esto que el Señor nos dice acá que ya debería ser pasado. Que si somos seguidores de Él, no podemos seguir utilizando esta regla. Fíjense, vamos a buscarla, Éxodo, capítulo 21, 23. Acá cuando se establecían, fíjense que el título de esta porción es Leyes sobre los actos de violencia. Y el 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. O sea, si un vecino, pues estas eran leyes sociales, ¿no? Si un vecino por alguna cuestión mataba a otro o provocaba la muerte de otro, la paga era lo mismo. A vos te tenés que pasar lo mismo. Y si trabajando con un palo le pegaba o por un daño a propósito, lo que fuera, le pinchaba un ojo, le sacaba el ojo o le cortaba una oreja, era lo mismo para él. Entonces, el 24 dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, como para que se quede claro, ¿no? Podría seguir con varios órganos, riñón por riñón y así, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso era lo que estaba instituido. Pero el Señor dijo, ahora no va a ser así. Si te dan un golpe en una mejilla, si te hieren una mejilla, dice, pondrás también la otra. Estas van a ser las señales, y más adelante dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, dice el versículo 45, o lo podríamos dar vuelta, es decir, bueno, si son hijos de vuestro Padre, deberían hacer estas cosas, ¿no? Poner la otra mejilla, cuando alguien te obligue a llevar una carga, dice, por 1 milla son 1.600 metros, o sea, 1,6 kilómetros. Dice, vos llevala 2 millas, o sea, el doble. Y si alguien te pide la túnica, dale también la capa, y si alguien lo que te pida, vos dáselo, dice el 42, y si alguien quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, es casi que si vienen a asaltarte, sí, llévate todo, a punta de pistola, pero y si te lo dicen también de buena manera, también, ¿no? Y yo digo, siempre que el Señor Jesús enseñaba algo, lo hacía ¿con qué? En primer lugar, con el ejemplo, ¿no?, de haberlo Él practicado. Estas cosas Él las cumplió, Él y sus discípulos más cercanos. Fíjense en lo que dice Hechos capítulo 7, acá aparece una historia muy conocida, la muerte de Esteban, que es el primer mártir, un diácono. Fíjense, Hechos 7, 59 y 60, fíjense la actitud de este, no hay duda, verdadero Hijo de Dios, discípulo de Jesucristo. El 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué estaba haciendo acá Esteban? La milla extra, poniendo la otra mejilla, no pagando mal por mal. Nos vamos adelantando, pero básicamente todas estas cosas. Fíjense, Lucas 23, 34. Nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesucristo, Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya vamos a ver unos puntos más adelante. El Señor podría haber hecho muchas cosas. Digamos, tenía a su alcance
muchas cosas. Recién vimos el ejemplo de Esteban. Él quizás no le quedaba otra que morir, ¿no? Estaba en una situación, estaba solo y no le quedaba otra que morir. Pero el Señor Jesús tenía muchas posibilidades a su alcance. Él podría haber orado, dice, a su Padre, y Él le iba a mandar 12, creo, legiones de ángeles para defenderlo. Pero era necesario que las cosas se hicieran como estaban establecidas. Acá Jesús muestra algunas señales, y por eso decía este cambio de paradigma, porque lo que decía el Señor Jesús en esa época era algo novedoso. Ellos estaban acostumbrados a ojo por ojo, diente por diente. Y esto que el Señor predicaba era algo bastante diferente. Yo le soy sincero, yo creo que nosotros hoy en día, predicando esto, también estamos desentonando bastante de la media de las iglesias o del resto. Porque yo la mayoría de los mensajes que escucho, ya sea de manera personal o por teléfono, se pinta al cristiano como una persona bastante, podríamos decirlo, vencedora, ¿no? Siempre el cristiano, y se usan títulos más que vencedores, ¿ah? El cristiano va siempre de victoria en victoria. El cristiano parece ser aquel intocable, que todo lo puede en Cristo porque lo fortalece, y son todos versículos que son ciertos. Pero es como que se cuenta el lado A o el lado B de la historia. Pero acá el Señor Jesucristo está hablando de un cristiano que si lo viéramos, lo vamos a ver con las dos mejillas moreteadas, lo vamos a ver desnudo, porque no solo le quitaron la túnica, sino que también el Señor lo mandó a entregar la capa. Golpeado, desnudo, cansado, porque tuvo que llevar una carga que lo obligaron y encima el Señor le dijo que lleve una más. Y un cristiano despojado de todo lo que tiene, porque resulta que le pidieron y él tuvo que dar, y otro vino y le pidió y tuvo que dar. Entonces, esto que predicaba el Señor en esa época era novedoso, y si lo volvemos a predicar hoy, también es novedoso, porque la mayoría de los mensajes de la iglesia de hoy en día no se predica que te van a golpear, que te van a hacer caminar, que te vas a cansar y que van a pasar un montón de cosas. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, que en este mundo vamos a tener aflicciones. Siempre Él prometió estar con nosotros y no darnos ninguna prueba que sea más allá de nuestras fuerzas. Pero todas esas cosas nos pueden pasar. Punto 1, entonces, un nuevo estándar de conducta. Él, el ojo por ojo, lo cambió radicalmente a poner la otra mejilla. El segundo punto, leemos el versículo 43 y la primera parte del 44, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo lógico, es lo obvio, lo que hoy en día todo el mundo hace, aún muchos cristianos. Pero yo os digo, nuevamente la parte nueva, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Acá no sé quién se anota para hacer estas cosas, pero ¿quién tiene la capacidad de amar a un enemigo, de bendecir a uno que te trata mal, de hacer el bien a uno que te aborrece? Yo creo que uno es el primero que descarta, porque, a ver, nos sale natural bendecir al que nos bendice, ¿o no? Alguien nos hace un favor a nosotros, entonces después cualquier cosa que nos pide, sí, hermano. Y, ¿viste? Y las cuentas a veces las vamos llevando medianamente cortas, ¿viste? Él me hizo 2 favores y yo le hice 2, 3 y el 2, y bueno, estamos ahí siempre, ¿viste? Somos de tener esa conducta, pero de amar, de bendecir, de hacer el bien a los que nos odian, a los que... ¿Cómo cuesta, no? Y esa es una de las señales. Soy cristiano, no diré nada, pero habrá señales, y una de esas señales debería estar, ¿no? Fíjense otro ejemplo, Mateo 26, 50. Mateo 26, 50. Fíjense la parte cuando arrestaron a Jesús. Esto es lo que les mencionaba recién. Acá aparece un amigo íntimo. Dice el 50, y Jesús le dijo: amigo. ¿Quién era ese? Judas. ¿Ah? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. Él había dicho, en otro evangelio dice que al que besara, ese era. Pero uno de los que estaba con él, con Jesús, estoy leyendo el 51, extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Quién era este? Pedro. Y fíjense el 52, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada, medio que lo reta, a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y acá viene el versículo que nombrábamos recién, el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga?
En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día, dice, yo me sentaba en el monte, en la sinagoga, a enseñarles en el templo, dice, y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dice, dejándole, huyeron. Acá el Señor empezó haciendo un milagro que no figura en este evangelio, porque acá todavía parece vigente la ley del ojo por ojo, diente por diente y oreja por oreja. Y acá Pedro había cortado una oreja. Entonces el Señor lo que hizo fue bendecir a Pedro, restableciendo la oreja del siervo del sumo sacerdote, porque si no, lo hubieran salido a buscar y lo hubieran atrapado seguramente a Pedro, ¿no? El Señor lo sana y bueno, lo libra de este pecado, ¿no? Pero fíjense cómo leímos en el versículo 50 y Jesús le dijo, amigo. Acá venía Judas. Obviamente, para Jesús Judas no era un traidor, porque él, desde el principio de los tiempos, él sabía quién era cada uno. De hecho, se lo había dicho en la cara varias veces. Pero obviamente, para todos, Judas era el traidor. Acá sí se podría dar vuelta esta imagen que tenemos, donde quizás Jesús le daba la mano y Judas le pone el puño, ¿no? Como que lo golpea. Pero Jesús siempre a lo largo de su vida, él hizo al revés. Él trató de atraer a todos aquellos que lo odiaban. Bueno, vamos al punto 3, rápidamente, así no nos demoramos tanto. Leemos versículo 44, la última parte que recién la dejamos pendiente, que dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dijimos, un nuevo cambio de conducta. Ya no es te hago lo mismo que me haces, sino doy la otra mejilla. Segundo punto, dijimos, Jesús enseña a amar y bendecir incluso a los que nos odian. Incluso a los que nos odian. Porque es fácil amar a nuestros amigos, pero difícil amar a nuestros enemigos. Y tercer punto, el Señor nos insta a orar por aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, que nos hacen el mal. Yo le confieso, yo he podido orar muchas veces por personas así, pero me cuesta sostenerlo en el tiempo, la verdad, ¿o no? Uno dice, che, tengo que orar, sí, y voy a orar 2 o 3 veces y después, ¿viste? ¿Sabes? Como que es difícil orar por las personas que sabes que están hablando mal de ti, de vos, las personas que te hicieron un daño, las personas... Y orar, a ver, acá dice orar bien, o sea, porque también podríamos orar, Señor, que tu juicio caiga sobre él, desciende fuego del cielo. No, orar para bendecirlo, como Esteban, exactamente, que le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Viste? Uno de los ejemplos para este punto era también Esteban. Fíjense que todos los ejemplos que vamos leyendo en realidad encajan en todos los puntos. Pero uno que busqué es el caso de Job. ¿Se acuerdan que Job estaba pasando por tantas calamidades, siendo un varón justo, y ahí es donde entran en juego sus amigos, sus hermosos amigos, que llegan y no hacen más que cuestionar su fe, cuestionar su actuar. Dijeron, che, me parece que vos debes haber pecado, seguro, porque si no, no podrían pasar todas estas cosas. Entonces vamos a leer el versículo de Job 42:10, son los últimos 7 versículos del libro de Job, porque ahí es donde se restablece todo, ¿no? El libro de Job tiene 42 capítulos y son todos capítulos de pálida, 42:10. Pero en el 10, en los últimos 7 versículos, aparece la restauración y la prosperidad de Job. Ahí la historia cambia. Y fíjense que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Acá es donde Job hizo íntimo a sus enemigos, cuando él los hizo cercanos, cuando él los puso en el corazón, cuando él los puso en la mente y empezó a orar por ellos. Pese a lo que le habían hecho, cuando él empezó a orar por ellos, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Ahí recién la historia cambia, vos fíjate, 42 capítulos. Y la historia cambia cuando él ora por sus amigos, entre comillas. Punto 4. Volvemos al versículo 38 y 39, que ya lo hemos leído, no hace falta que lo leamos, pero ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, dale también la izquierda. El punto 4 es no responder al mal con mal, no buscar venganza.
No responder mal con mal. Esa es la parte difícil, creo yo, también. Fíjense lo que dice Romanos 12, ahí donde está la lista de deberes cristianos. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta parte es importante, porque muchas veces no depende de nosotros. Acá, por eso aclara, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces va a haber situaciones donde nosotros fuimos, si fuimos nosotros los que nos las mandamos, fuimos, pedimos perdón, quisimos resarcir el daño, y la otra parte no responde de la misma manera. Bueno, no depende de nosotros. El 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acá da una fórmula. La única manera de vencer el mal es con el bien. O sea, es como que, ¿vieron cómo son los signos matemáticos? Más por más igual, menos por menos. Bueno, acá es como que es mal por mal igual mal por mal, mal. Sería así. Mal por mal, mal. Mal por bien, bien. Bien por bien, bien. Una cosa así. Pero la única manera de vencer el mal es con bien. Fíjense que dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Acá vuelve a decir más o menos lo mismo. Esto si te pide, dale. Y aparece esta frase, dice, y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ¿no? Ascuas son brasas, son restos de algo quemado que queda caliente y encendido. Y es como que vos cuando haces eso, que viene de tu enemigo y te pide, vos se lo concedes, pero es como la figura que le estás poniendo todo eso hirviendo en la cabeza. Y en definitiva es afrenta o es vergüenza o es todo eso para él, no para vos. Le estás demostrando con el bien, estás matando todo el mal que él tiene, ¿viste? Como que lo estás sellando ahí. Acá se termina. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y tenía otro ejemplo, 1 Pedro 3:9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es, fíjense lo que dice este versículo, el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este versículo está bueno porque el Señor dijo que en algún momento nos va a tocar padecer. Pero si van a padecer, mejor que sea porque hacen el bien, porque son bienaventurados, dice más arriba, por padecer esas cosas por causa de Cristo, dice, pero que no les toque hacerlo por hacer el mal. Último punto, versículo 48 de Mateo 5, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se puede? Pregunto, ¿ser perfecto?
Claro, yo creo que si nos los manda es porque pueden pasar dos cosas. O lo podemos lograr o mínimamente deberíamos aspirar a lograrlo. Mínimamente. Muchas veces, claro, morir en el intento, está bueno. Nosotros muchas veces decimos, es como que las cosas que creemos, sabemos que no son posibles, porque esto lo vemos como una utopía, es decir, bueno, es una perfección que es imposible alcanzar, la solemos dejar de lado. Y me pasó a mí en la secundaria, les conté muchas veces, una materia que yo digo, esto es re difícil, había que dar lección todas las clases de acá, que acá, como que la puse allá, y entonces digo, no, esta la dejo a un costado, me concentro en las otras y esa la rindo bien en diciembre y listo, estudio una sola vez todo el año. A veces nos pasa algo así, cuando vemos esto, que el Señor nos pide que seamos perfectos y nos decimos, oh, no, pero es imposible. Fíjense que en Génesis 17:1, el Señor también se lo pide a Abraham, ¿se acuerdan? Fíjense cómo dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y acá, varios añitos después, el Señor nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Agrega algo más el Señor, fíjense que no solo que se lo pide, sino que le dice, nuestro Padre es el ejemplo. Me hace acordar también a lo que dice Pedro, 1 Pedro 1:15, dice, sean ustedes santos. Parecido, sean ustedes santos porque yo soy santo, dice Jehová. Usted tiene que ser santo porque yo soy santo. En resumen, como decíamos al principio, Jehová, Cristo, no vino a que sigan todas las cosas igual en esta tierra, sino Él vino a generar cambios. Ustedes oyeron que era así, ahora yo les digo que va a ser así. Pueden, si ustedes quieren, seguir manejando la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes pueden seguir manejándose como ustedes quieran, pero no digan que son mis seguidores. No digan que son hijos de Dios. Si dicen que son cristianos, tienen que haber señales. Yo creo que todos tenemos enemigos, porque por ahí uno, consciente o inconscientemente, si yo te pregunto, vos me vas a decir capaz que no tenés enemigos. Pero consciente o inconscientemente tenemos enemigos. El cristiano tiene enemigos. Y ni hablar de personas que capaz que nosotros lo hemos bendecido, le hemos hecho el bien y ha generado en ello una envidia, algún rencor, alguien que nosotros creemos que es nuestro amigo y en realidad es nuestro enemigo íntimo, que está ahí, ¿no? Todos tenemos enemigos. Es nuestro deber, por así decirlo, que esos enemigos pasen a ser íntimos, que nosotros los podamos bendecir, que nosotros les podamos dar la otra mejilla, que nosotros podamos llevar la milla extra, que nosotros podamos hacer todas esas cosas por ellos. Quizás los logramos cambiar, quizás no, pero nosotros estamos llamados a hacer eso. Quiero que veamos ahora un video y después cerramos con el último versículo. El 5 de noviembre de 2003 desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffey? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. Culpable. Culpable.
Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Qué lección, ¿no? ¿Con qué se vence el mal? Con el bien. Fíjense que familia tras familias, fíjense que las familias lo insultaban, le deseaban que se pudra en el infierno, que lo peor de lo peor de lo peor, el tipo inmutable. Pero hubo algo que un tipo así, yo creo que ese tipo no debe tener sentimiento, debe ser una cosa, un monstruo, como los mismos familiares decían. Pero hubo algo que lo quebró y que le ablandó el corazón. ¿Qué fue? Que lo perdonara, que fue el bien, vencer el mal con el bien. Yo pensaba que, como decíamos al principio, nada de lo que el Señor enseñaba, Él no lo hizo. Si Él nos daba lugar a poner la otra mejilla y nos habla de perdonar a nuestros enemigos y de bendecir y de hacer el bien, es porque Él fue eso lo que hizo Él con nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad es que nosotros estábamos en la misma situación de este hombre, ¿no? Porque nosotros matamos al Hijo de Dios. Y el Padre nos miró de la misma manera y nos perdonó. Y digo, a veces nosotros no somos capaces de perdonar algo mucho más ínfimo. Una ofensa, cualquier cosa, no somos capaces. Pero nosotros matamos al Hijo de Dios y el Padre nos perdonó.